Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una historia escalofriante, el relato del condenado en forma de llama, una criatura que aterroriza en lo profundo de los Andes del Perú. Esta historia me lo contó la señora Esperanza, una mujer dulce que jamás olvidará lo que vivió. Prepárense, espero que este relato les guste. Comencemos. La señora Esperanza, una vecina muy amable de mis padres, me relató muchas historias de su infancia y de su encuentro con seres paranormales, más precisamente condenados en los Andes del Perú. Ella me contó que, siendo apenas una jovencita de 14 años, tuvo un encuentro que desafía toda lógica. Según sus palabras, los Andes peruanos son un lugar de belleza incomparable, pero también esconden secretos oscuros, cosas que las personas del pueblo solo susurran y que nadie ni los más valientes se atreven a explorar completamente. Un día, su padre le envió al cerro a pastorear a las llamas, ovejas y vacas. Era una tarea rutinaria, pero ese día ella no quiso ir sola, así que convenció a su prima, un año mayor, para que la acompañara. Ambas salieron con risas nerviosas, cargadas de herramientas simples y una manta para el frío. Sin embargo, en el trayecto hacia las rutas más altas, algo comenzó a sentirse diferente. Mientras caminaban, el murmullo del viento entre los pinos y los balidos de los animales fue reemplazado por un silencio pesado, casi asfixiante. Los animales, normalmente dóciles y acostumbrados al camino, comenzaron a comportarse de manera extraña. Las llamas y las vacas giraban la cabeza de un lado a otro, como si buscaran algo que no podían ver. Pero lo más inquietante era que, al hacerlo, escondían sus cabezas entre sus patas, como si no quisieran mirar hacia adelante. Intrigada y un poco asustada, la señora Esperanza decidió adelantarse para investigar. Su prima, sin embargo, prefirió quedarse atrás, aferrada a una vara que llevaba consigo. Cuando la señora Esperanza llegó al frente del rebaño, lo vio. Al principio parecía una simple llama solitaria. Su pelaje, manchado de blanco y negro, destacaba entre la vegetación. Sin embargo, había algo que ella no cuadraba. Su postura era rígida, casi antinatural, y una especie de manto oscuro cubría su cabeza, como si llevara una capucha. La señora Esperanza, tratando de entender lo que veía, enfocó su mirada en el rostro del animal. Fue entonces cuando lo vio claramente. Bajo la capucha, la cabeza de la llama no era la de un animal, sino la de un ser humano. Un rostro esquelético, con la piel tirante y los ojos hundidos. La miraba fijamente. Su mandíbula ladeaba, parecía formar una sonrisa macabra, como si disfrutara del pánico que comenzaba a invadirla. Ella quiso gritar, pero el terror la dejó paralizada. Giró rápidamente para buscar a su prima, solo para descubrir que todos los animales habían desaparecido, como si el mismo aire los hubiese borrado. Su prima estaba inmóvil, con los ojos clavados en aquella criatura, incapaz de articular alguna palabra. El silencio se rompió con un crujido seco, un crujido que venía del suelo. Cuando la señora Esperanza volvió a mirar, vio que la criatura había comenzado a moverse hacia ellas, pero no caminaba, más bien flotaba, deslizándose lentamente como un espectro. Ambas chicas, finalmente, reaccionando, se agarraron de la mano y echaron a correr desesperadas hacia el pueblo. Sentían como una presencia pesada las seguía, como si aquella cosa estuviera justo detrás de ellas. Sus pasos resonaban y el aire se tornaba frío. De pronto, sus oídos se taparon y escucharon un grito aterrador, un alarido que no parecía humano. La voz gutural les ordenaba detenerse, acusándolas de haber agravado su castigo eterno. Las palabras mezcladas con un dolor tan profundo que parecían perforar sus mentes. Ambas chicas estaban en pánico y corrieron aún más rápido.
Cuando finalmente alcanzaron las primeras casas del pueblo, la presencia comenzó a desvanecerse, como si no pudiera cruzar la frontera entre el cerro y la civilización. Sin embargo, las chicas no se detuvieron hasta llegar a la iglesia, donde cayeron desmayadas, frente a un vecino que al verlas supo de inmediato que habían enfrentado, algo que no pertenecía a este mundo. Ambas convulsionaron durante horas, con espuma en la boca y sangre brotando de sus narices. Sus ojos completamente volteados, parecían perdidos en un abismo. Fue necesario traer al sacerdote y a los curanderos del pueblo, quienes rezaron sin descanso mientras les aplicaban los remedios tradicionales para expulsar el mal. Cuando finalmente despertaron, una semana después, no podían recordar gran parte de lo ocurrido tras su llegada al pueblo, pero ambas sabían que algo las había marcado para siempre. La señora Esperanza, al relatarme esta historia, me pidió que jamás revelara el nombre del lugar donde sucedió. Según ella, esa región sigue siendo escenario de encuentros con seres condenados, y teme que alguien, guiado por la curiosidad, termine enfrentándose a lo que ellas apenas lograron sobrevivir. Esas cosas no deberían ser perturbadas, me dijo, con un susurro cargado de miedo, porque lo que vimos no era de este mundo, y no sabemos qué puede hacer si alguien más lo desafía. Cuando la señora Esperanza terminó de contarme aquella historia del espíritu en forma de llama, pensé que, wow, se ha salvado de la muerte por poco. Pero es en ese momento que ella me dijo, no fue la primera vez que escapé de algo así, y su voz serena me hizo asustar un poco. Esta vez su historia la llevó a un momento aún más remoto de su vida, cuando apenas tenía 7 años, y aunque no recuerda con claridad muchos detalles, la escena quedó grabada en su mente. En esa época solía acompañar a su abuelo a la chacra de cebada, donde él llevaba a pastar las vacas. Su abuelo era un hombre paciente y amoroso, así que a ella le gustaba ir bastante con él. Ella solía correr entre los sembradíos, reír y jugar, como todo pequeño a su edad. Una vez que habían terminado de amarrar a las vacas a la chacra, cuando su abuelo decidió que era el momento de regresar a la casa, decidió también recoger leña en el camino. Como conocía cada lugar del terreno, tomó una ruta alternativa, más silenciosa y solitaria. Decía que con una criatura inocente como su nieta a su lado, nada malo podría ocurrirles, pero estaba equivocado. Los caminos solitarios en los Andes del Perú siempre tienen un peso extraño, como si algo antiguo o olvidado acechara entre las sombras. Mientras su abuelo recogía leña con calma, la señora Esperanza jugaba un poco más adelante. Fue entonces cuando lo vio, entre las piedras y el pasto seco. Algo largo y oscuro descansaba, como si alguien lo hubiese dejado caer a propósito. Era un objeto trenzado, parecido a un látigo de cuero, pero con un aspecto perturbador. Además, desprendía un olor indescriptible, una mezcla entre olor a quemado y carne podrida. Como toda niña curiosa, no pensó en nada más que en mostrar su hallazgo. Lo agarró y con inocencia lo sacudió en el aire, dejando que el látigo silbara al cortar el viento. «Papá, papá, mira lo que he encontrado», le dijo a su abuelo. «Ahora vas a poder castigarme cuando me porte mal», le dijo en son de broma. Su abuelo, al oírla y darse la vuelta, cambió inmediatamente. Aquel hombre amable se volvió en un hombre lleno de miedo y terror. Su rostro se desencajó, sus ojos se abrieron par par y le gritó lleno de pánico: «¡Suéltalo! ¡Bótalo ahora mismo! ¡No debiste tocar eso!». Su reacción fue tan violenta que la señora Esperanza quedó petrificada, sin entender qué había hecho mal. Pero antes de que pudiera soltarlo, un mareo horrible le embargó. Sus piernas se debilitaron y sin previo aviso se desplomó en el suelo. Su abuelo corrió hacia ella mientras gritaba su nombre, pero al ver que no reaccionaba y que su cuerpo comenzaba a convulsionar, supo que debía actuar rápido. Se apresuró a tomar un palo y con él empujó el látigo lejos de su nieta. Luego, cargando a la pequeña en los brazos, abandonó la leña que había recogido y corrió desesperado hacia el pueblo. Al llegar al pueblo, el abuelo no perdió el tiempo y llevó a Esperanza directamente a la casa del curandero.
Allí, con el rostro empapado en sudor y con voz temblorosa, le relató lo ocurrido. Le habló del objeto extraño que su nieta había encontrado y del olor putrefacto y de cómo aquel simple contacto casi la hizo perder el conocimiento. El curandero, un hombre de edad avanzada y mirada sabia, asintió levemente. Luego le dijo que aquella ruta era conocida porque en aquel camino caminaba bastante un condenado a algunas horas de la noche, que no debería de algún ser vivo andar por ahí. Además le dijo que este condenado era conocido por llevar un látigo en una de sus manos, y que él lo sintió inmediatamente, que aquel objeto que había tocado su nieta era un objeto infernal, un símbolo de sus pecados, que nunca debió llevar a una inocente criatura por aquel sendero. Sin perder el tiempo, el curandero comenzó a preparar hierbas medicinales y remedios para purificar el cuerpo y el alma de la pequeña. Colocó hojas de coca sobre su pecho, ahumó el aire con incienso y mientras entonaba oraciones en quechua, pidió a los espíritus que liberaran a la niña de cualquier influencia maligna. Esperanza logró recuperarse después de varios días, aunque no recuerda mucho de lo que pasó. Lo único que guarda en su mente es la voz alterada de su abuelo y aquel olor a quemado que parecía impregnarlo todo. Cuando le contaron lo que había sucedido, no sintió terror, sino una extraña confusión. Pero el abuelo, marcado por la experiencia, nunca más volvió a llevarla por aquella ruta ni a hablar del condenado. Fue en ese momento que le dije que tal vez hay objetos que nunca deberían ser tocados, caminos que nunca deberían recorrerse y entidades que, aunque invisibles, siguen acechando en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Bueno amigos, espero que ambos relatos les hayan gustado y si es así, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.